En este domingo, la palabra de Dios en el Santo Evangelio nos refiere el segundo envío misionero que Jesús realiza. En el primer envío fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles, quienes recibieron la encomienda de anunciar el Evangelio. En este segundo envío misionero son 72 discípulos. No son los apóstoles, sino los discípulos. Son enviados a todos los lugares, dice, donde Jesús tenía que llegar. Van delante del Señor y se les presentan algunas condiciones. No lleven pan, no lleven bolsa, no lleven dos pares de sandalias. Cuando lleguen a la casa donde los reciban, ofrezcan la paz. Que la paz esté en esta casa. Y luego el Señor les invita a orar, ¿verdad? Porque la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y finalmente, el Señor les dice, si en algún lugar no los reciben, sacúdense el polvo de los pies. ¿Verdad? Y digan, de todas maneras, sepan que el reino de los cielos ya está cerca. Este segundo anuncio misionero abre el universo de los destinatarios del Evangelio. Ya no solo es el pueblo de Israel, sino son todos los pueblos conocidos. Podemos decir, es la humanidad entera. Es una misión que realiza todo aquel que ha sido o se reconoce como discípulo de Jesús, no necesariamente como apóstol, sino como discípulo de Jesús. Es una misión que está destinada o tiene como base la casa, la familia. Es a las familias a quien se les anuncia la buena noticia de la llegada del reino de los cielos. Fíjense en esta primera parte. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender estas tres características de la misión. Primero, tiene que crecer en nosotros el deseo de que Jesús sea conocido por todos. Lo fue en el tiempo en que el Señor envió a los discípulos y tiene que ser hoy. Una de las grandes tareas de la Iglesia y una de las graves responsabilidades del cristiano es que Jesucristo el Señor sea conocido, sea amado, sea recibido, porque con Él llega la salvación a cada hombre y a cada mujer. La misión no es algo extraño a nuestra vida, es la condición de nuestra vida. Por eso el Papa Francisco, ¿verdad?, en el documento de Aparecida, motivó a que se escribiera: todo bautizado es discípulo misionero. Todo bautizado es discípulo misionero. Recibe la gracia por el bautismo, tiene que aprender el camino de la fe y la comunión con Cristo, pero también tiene que anunciar a Cristo a todos sus hermanos en el entorno propio de su vida. Y un destinatario fundamental del Evangelio es la vida de la familia. Porque si la familia acoge el Evangelio, se convierte en una pequeña iglesia doméstica. Es bueno que el Evangelio sea aceptado por cada persona, pero el ambiente del Evangelio siempre será un ambiente comunitario, un ambiente familiar. Y por eso qué importante que el Evangelio ilumine la vida de nuestras familias
y la vida de nuestros hogares. La segunda parte del Evangelio nos recuerda, por un lado, la dificultad, ¿verdad? La libertad y la dificultad. Si no somos libres para anunciar el Evangelio, es decir, si tenemos muchos apegos o tenemos intereses, nunca tendremos la libertad para anunciar con verdad el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso tenemos que desapegarnos de muchas cosas para poder ser libres, para poder ser personas auténticas, que comuniquemos el Evangelio limpiamente, para que sea creíble y para que sea aceptado. Y la segunda parte de esta enseñanza, tenemos que estar dispuestos, porque Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Anunciar el Evangelio tiene la grave dificultad de la oposición, del rechazo, de la crítica, de la calumnia. Siempre que una persona propone una verdad, siempre que una persona propone el Evangelio de Cristo, no debe esperar un aplauso, y menos en nuestro tiempo. Tristemente, hoy aplaudimos las mentiras, aplaudimos las tonterías, aplaudimos las banalidades, aplaudimos las exageraciones, aplaudimos la malicia y despreciamos la verdad, despreciamos la autenticidad, despreciamos la honestidad, que son expresiones del Evangelio. Así podemos entender, los envío como ovejas en medio de lobos. Y sin embargo, el corazón del misionero debe mantenerse íntegro en el amor de Cristo para poder anunciar con verdad, con fidelidad y con perseverancia la verdad y la novedad del Evangelio. Finalmente, el texto nos habla de dos actitudes, la oración y el sacudirnos el polvo de los pies. Hagan oración, ¿verdad? Dice, porque los trabajadores son pocos y la mies es mucha. Y fíjense cómo la oración no es solamente para que otros trabajen. La oración es para que nosotros mismos nos motivemos al anuncio del Evangelio. Salgamos de nuestra indiferencia, se encienda nuestro corazón de celo por la salvación de las almas, crezca en nuestro corazón el amor a Cristo y el deseo de que sea conocido. Para eso el discípulo misionero tiene que orar, para no solamente pedir que otro vaya, sino se motive a anunciar la verdad de Jesucristo el Salvador. Y finalmente dice, sacúdense el polvo de los pies de aquella casa donde no los reciban. ¿A qué se refiere el Señor? Uno de los graves riesgos que tenemos es acomodarnos al pensamiento, al ambiente, a la costumbre de las personas que no creen en Cristo. Y en este sentido, ir diluyendo la verdad que conocemos e ir acomodándonos al estilo de vida que es contrario al Evangelio. Dejar la verdad y convertirlo en condescendencia, o pasar de la condescendencia a la complicidad, y así diluir la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, y dejar de anunciar a Jesucristo el Señor. Bueno, pues por eso tenemos que evitar, ¿verdad?, sacudirnos los pies, el polvo es no contaminarnos. Y esta es una responsabilidad. ¿Cuál pensamiento
cuál costumbre, cuál manera de proceder, qué actitud te aleja del amor de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la verdad de Cristo. Esa es la que hay que sacudir, esa es la que hay que evitar para que sepamos ser y vivir como discípulos auténticos del Evangelio, coherentes y dignos para poder anunciarlo en medio de este mundo a muchos hermanos, con la ilusión de que, conociendo a Cristo, participen también de la alegría de la salvación, y así juntos, como una sola familia, como una sola comunidad, iluminados por la verdad de Cristo, vivamos y demos testimonio de la salvación que hemos recibido. Bueno, pues que el Señor nos conceda su gracia y podamos vivir este Evangelio. Que así sea.